y después un ejercicio de el primer parcial de los que subí el sábado, ¿ok? Bueno, vamos por parte entonces. Primero no están viendo la pantalla. Bien, ahí supongo que se ve. Entonces me habían dicho el cuarto de la guía 3. Así que debería ser... me fui muy lejos. Acá, el de la recta. Voy a traer el chat por el otro lado. Bueno, el cuarto en realidad es continuación del 3, ¿no? En el 3 tenés una clase para la ecuación. O sea, ¿cuál era la idea? Una recta se define por 2 puntos y a partir de esos 2 puntos vos podés calcular la ecuación esta, siempre y cuando no sea justo horizontal, perdón, justo vertical. Podés calcular esta ecuación que acá abajo te dice un poco cómo obtener la m y la b, o podés calcular esta otra que debería representar exactamente lo mismo. Y acá abajo te dice cómo obtener a, b y c. Entonces la idea de este era tener una clase que a partir de 2 puntos genere alguna de las ecuaciones, y con las ecuaciones me tiene que permitir, bueno, además de ver la ecuación, sería el obtener la ecuación, también para hacer algún calculito, verificar si un punto pertenece o no a la recta. Entonces, la explícita, porque después en el main del que sigue necesitamos las dos. Tenía como atributos m y b, recibía un punto. El punto tiene coordenadas x, y entonces a partir de 2 puntos calculamos m y b. O sea, el struct punto con x e y. La clase recta tiene estos atributos privados que el constructor los deberá calcular y luego los puedo ver o pedir la ecuación. Y acá estaban los cálculos, donde b era un y menos m por el x, con cualquiera de los dos, y m era delta y sobre delta x. Cualquier cosa. P2.i, P1.i sobre P2x menos P1x. Y entonces después teníamos ver m, ver b, ver ecuación. Yo por ahí esta parte la paso rápido, suponiendo que el problema viene después cuando le agregamos el polimorfismo. Pero si hay alguna duda de esto, quieren que nos detengamos en algo, me lo dicen. La ecuación sería y es igual a m, que para poder meterlo en un string lo tengo que, entre comillas, convertir a string, más m por x más b. Y el otro método que me va a pedir después es el pertenece, que yo le doy un tercer punto y me dice si ese punto efectivamente está o no en la recta. Matemáticamente esto deberías alcanzar con comprobar que y sea igual a m por x
más b. O sea, ver si la ecuación de la cual partimos para esta era igual mx más b. Si esta ecuación se cumple, reemplazando con el y y con el x del punto. Como detalle práctico habíamos dicho, cuando lo resolvimos, que salvo que pongan coordenadas que den redonditas, que den entero, esto va a fallar habitualmente, porque siempre que trabajamos con flotantes o con dobles, tenemos un error de redondeo. Si la división no diera exacta, qué sé yo, si uno pone... Los demás sí están escuchando, ¿no? ¿Alguien puede escuchar? Sí, ¿Quién profe. está con tu audio entonces, Mariano? Bueno, el único detalle que no viene a la parte de objetos, pero por ahí yo había dicho que nunca conviene comparar flotantes por igual exacto, porque como tienen errores de redondeo a medida que vamos haciendo los cálculos, que yo, un tercio no es un tercio exacto, es 0,33333 y en algún momento se corta, algo así. Entonces, en lugar de preguntar si son iguales, preguntar si son muy, muy parecidos. No, si mañana esto no lo tienen en cuenta, no pasa absolutamente nada, pero si ahora se van a poder a poner a probarlo, eh, ahí les va a parecer que no anda y a lo mejor el problema era este. Se voy a decir que dos flotantes, ni siquiera es la mejor forma, pero alcanza. Son muy parecidos y la diferencia entre ellos es prácticamente cero. Sí, el flotante usualmente el error va a estar en el séptimo decimal más o menos. Así que con poner sean parecidos hasta el quinto o hasta el sexto, ya digo que son suficientemente parecidos. Pero bueno, esa no era la parte que importaba. Acá tengo entonces la recta explícita y en el caso de la recta general, que es la que voy a hacer ahora, la cuestión es muy similar, solamente que la ecuación es ax más bi más c igual 0. Entonces lo que vamos a calcular acá son a, b y c. Lo que vamos a poder ver son a, b y c. La ecuación que vamos a mostrar entonces es a por x más b por y más c. Todo eso tiene que ser igual a 0. O sea, armamos este texto reemplazando ABC por lo que corresponda. Y acá lo que tiene que ser parecido es a por x más b por y más c tiene que ser parecido a 0. Y bueno, obviamente la parte matemática, para que no renieguen con eso, siempre se la damos resuelta, salvo que sea muy obvia y si hay dudas nos preguntan, pero bueno, si bien hay muchos ejemplos matemáticos, la idea es que por ahora renieguen con programación y no con matemática. Entonces acá tengo un delta y un delta x. En realidad esto es delta y esto es menos delta x porque están al revés. Así que p2.i menos p1.i. Y acá sería p1.x menos p2.x. Eso se puede despejar el tercero que menos apx menos bpi. Menos ax menos bpi. Bien, entonces, repasando el enunciado, lo que me falta de esto es hacerle una base común. Hice esta clase, le agregué ya el pertenece. Sobre esto la única diferencia es que agregué el pertenece. Perdón, esta, la del ejercicio 3. En el ejercicio 4 aparece una prácticamente igual,
pero con esto, con ABC en lugar de M y B. Y lo que nos pide es que hagamos un árbol de herencia donde los dos tipos específicos de recta, la general y la explícita, deriven de una base que es la recta a secas. Entonces, ¿qué voy a poner en esta base? Eh, en cuanto a cálculos, no hay nada que sea igual en los dos. En cuanto a atributos, tampoco hay nada que sea igual en los dos. Si yo, por ejemplo, no sé, además de guardarme los coeficientes, me quisiera guardar los puntos, bueno, lo haría acá, porque las dos trabajan con un par de puntos. Pero como solo necesito los coeficientes y los coeficientes son distintos en una que en otra, en un caso M y B, en el otro ABC, tampoco puedo poner eso acá. ¿Qué es lo único que tienen en común las dos clases? Dos prototipos. Estos dos prototipos son lo único que tienen en común las dos rectas. Pero es lo que me va a permitir a mí en el main, una vez creada la recta, que ya no me importe de qué tipo era cuando yo la quiera usar para mostrar o para hacer algún cálculo como el pertenece. Entonces, bueno, y por completitud siempre ponemos el destructor virtual también. El destructor físico de implementación. O no, porque esto no puedo proveer una implementación por defecto. No tengo ni idea de cómo hacer un pertenece o un ver ecuación si no sé los detalles de abajo. Así que acá no sabría qué poner. Lo razonable sería que no lo haga y que lo haga quien herede abajo. Así que estas, al heredar de recta, este es un caso raro porque estas clases no se ahorran nada, no es que reutilizan, sino que a la clase en sí no le gana nada, pero el main es el que le hace la diferencia, al que le hacen la diferencia. ¿Sí? Al hacer esta herencia, no es que esta clase se simplifica, esta clase, perdón, acá, esta clase prácticamente no cambia, lo mismo con la general, con heredar de recta no cambia nada, más pongo el override, pero ni siquiera es obligatorio, porque no había ningún atributo o ningún método implementado que me sirva. Pero el hecho de haber dicho que las dos comparten estos prototipos son lo que hace que en el main yo pueda tener un puntero a recta, que después vemos cómo lo inicializamos, y que pueda mostrar la ecuación de cualquiera de los dos, sin importarme qué tipo de puntero era. Entonces yo acá puedo decir, no sé, creo un par de puntos. eh, Claro, claro. ¿Cómo es? En ese perro. Le puedo, por ejemplo, preguntar al usuario qué tipo de recta quiere y si el usuario me dice 1, hago una explícita. Si el usuario me llega a decir 2, hago una recta general. Sí, la ventaja acá del polimorfismo fue esa, que en el main, sacando la creación, después cuando hago el ¿Qué haces obtener o cuando hago el intentando pertenece, por ejemplo, si acá hago un punto P, mentalizarte a esta situación le permito al usuario ingresar las coordenadas de un punto y quiero saber si ese punto pertenece, no me interesa qué tipo de recta sea porque estoy haciéndolo todo a través de la interfaz que definí en la base. ahora yo con cuidado me aparece la inglés. Y al final me tengo que acordar obviamente de hacerle delete a uno de estos new, el que sea que se haya ejecutado. Entonces, medio que cada una de las clases la plantean como si fuera la unidad 2, porque acá no reutilizo nada. Pero después les hago una interfaz como una base común a las dos, simplemente para decir que hay ciertos métodos que van a estar en cualquier tipo de recta. Van a funcionar distinto, por eso son virtuales, no los puedo implementar acá, pero garantizo que cualquier recta los va a tener.
Eso me permite que en el main este código funcione con cualquier recta. Esa es la gracia de la base en este caso. Y como siempre, para que funcione el polimorfismo, solamente vale o a través de punteros, como en este caso, o a través de referencias. ¿Sí? Si esto fuera una función, no sé, usar recta, algo interesante, yo podría pasarle el puntero o podría pasarle una referencia. Y acá usarlo con el punto, como siempre. Y funcionaría también igual. Lo que nunca puedo pasar es una copia. De hecho, en este caso ni siquiera va a compilar. Pero si compilase, tampoco me serviría. Siempre un puntero o una referencia. Pero bueno, la idea era esta, que la función que trabaja con la recta no le interesa en absoluto. Es más, lo puedo poner antes de saber que siquiera existen las hijas. A esta función le alcanza con que le prometan estos dos métodos. Y bueno, luego las hijas los implementan. No sé, Mariano, en particular por dónde pasaba tu consulta o dónde te trabaste. Si quedó claro con esta explicación o fue muy rápido. Dije Mariano, no, era Ignacio el que había preguntado. Quedó trabado cuando había que agregar clase recta. Sí, este por ahí es confuso porque por un lado es como que es obvio que hay herencia. Y el enunciado te lo dice, pero aunque el enunciado no te lo dijese, y bueno, son dos tipos de recta, así que es obvio que hay un concepto común, que es un concepto genérico de recta, y después la puedo implementar, la puedo llevar a la práctica con distintas ecuaciones. Incluso ni siquiera son las únicas dos que hay. Lo raro de este ejemplo es que en realidad uno no sabe qué atributos o qué implementación ponerle a la clase base. Pero bueno, a veces la clase base es simplemente para garantizar una interfaz, garantizar la existencia de algunos métodos, aunque sean virtuales, y en realidad no implementa nada. O sea, no ayuda a la clase hija, sino que ayuda al main, garantizándole que cualquiera de las hijas le va a proveer todo lo necesario. Eso es por ahí lo raro e interesante a la vez de este ejercicio. Creo que el siguiente que me pidieron que haga era parecido. Déjenme buscar en el chat. Me pidieron el 2 de la tanda nueva de parciales. Supongo que será el 2 del primer parcial que aparece. Entonces, debe ser el 2 del año pasado. Bueno, sí, acá el 2 de un tema o de otro eran muy similares. Una aplicación procesa un montón de datos. Hay un ejemplo de una función que obtiene los n mejores, entonces, no sé, carga datos de un archivo. De las notas que tenga el alumno, saca los insuficientes, entonces calcula un promedio sin insuficientes, los ordena por promedio, se queda con los, no sé, 10 mejores y guarda esos. ¿Sí? Sería como cada uno de esos pasos que todavía no sabemos cómo hacerlos, vamos a ver cómo hacerlos para el segundo parcial. Y la parte esa tranquilamente podría haber sido un ejercicio del segundo parcial. Pero ahora tenemos que asumir que eso ya está hecho. Lo que tiene por ahí de particular esta función es que intercalado con cada paso, tiene una clasecita que va logueando, va registrando o va avisando de alguna manera qué está haciendo cada paso.
Entonces, no sé, si cada paso tardase un ratito, esto me permite ver en qué paso estoy. Si mi programa explota, mirando ese log, cuál es el último mensaje, veo hasta dónde llegó y deduzco dónde explotó. No sé, en un caso práctico el log puede servir para un millón de cosas. De momento ni hace falta entender para qué, la idea es que esto es lo que vamos a tener que implementar nosotros, que es una clase que va recibiendo mensajes, o sea, strings, y tiene que hacer algo con esos strings, y hay un método especial para cuando la tarea terminó. O sea, va recibiendo string con el cual la función que calcula va avisando qué está haciendo en cada momento o avisa con este especial cuando terminó. Entonces, como que esos son los dos métodos especiales que va a tener la clase. Me voy a copiar este código. Así partimos de acá. Profesor, tengo una duda. Sí, Es sobre los temas del parcial. sí. Sobrecarga entra también, ¿no? No, porque no llegamos a hacer la práctica. Bueno, Lo van a ver en todos los parciales porque todos los años planeamos dar la práctica, pero con esa metida de pata del martes del Día del Estudiante, al final no llegamos a dar la práctica, así que no puede entrar en el recuperatorio, porque ya esta semana, el viernes, hacemos la práctica de sobrecarga y la semana que viene ya en el recuperatorio sí podría entrar, pero ahora para el parcial no. Va a ser unidades 1, 2 y 3. Así que todo lo de puntero, diseño de clase, herencia, composición y polimorfismo. Bien, ahí entonces copié y pegué la función que a través de esta clasecita va en algún lugar registrando los pasos que hace. Y acá, bueno, te cuenta lo que dije recién. La función recibe la cantidad de becarios que hay que obtener, el objeto este para registrar sus acciones y hace sus cosas. Lo que yo tengo que implementar es el objeto este para registrar con dos opciones. Uno, que los mensajes simplemente me los vaya tirando por consola a medida que se van generando los mensajes. ¿Sí? Acá dice, la primera, que el nombre lo indica, cout, tiene que ir mostrando los mensajes en pantalla inmediatamente a medida que los recibe. Y entonces cuando termina no hay que hacer nada porque los mensajes ya están todos mostrados en pantalla, vamos a decir. Mientras que la otra opción tiene que ser un método que en realidad los mensajes los vaya acumulando y cuando termine los muestre todos juntos. Sí, es como que, bueno, en uno los mensajes directamente van saliendo, en el otro se van guardando y eventualmente se muestran al final. Eh, y me dice, bueno, un programa cliente que permita al usuario elegir entre un mecanismo de login y otro. Y acá me aclara que para que esto funcione correctamente hay que hacer un cambio en obtener beneficiados en el prototipo. Empecemos por ahí porque lo dije hace 2 minutos. ¿Qué cambio tengo que hacer en el prototipo? Yo acá voy a necesitar que esta clase tenga por lo menos el método registrar mensaje y el método finalizar. Son los dos métodos que se le están pidiendo a esta clase. Pero, como tengo que tener dos posibles implementaciones, una era la que escribe derecho y el otro era el que acumula y muestra todo al final, entonces, más o menos como el pertenece y el obtener ecuación de la recta, no lo voy a implementar acá, sino que cada hija va a implementar su propia versión. Y por eso
acá tiene que ser o puntero o referencia. Lo más fácil es poner simplemente referencia. Si llego a poner puntero, bueno, también tengo que andar cambiando acá, ¿no? Cambiar todos los puntos por flechita. Por eso, simplemente por eso prefiero, o es más directo poner una referencia. Y entonces, implemento estas clases, log system, no, perdón, cout logger hereda de log system, o sea, va a cumplir con estos dos métodos. Y acá sí puedo llegar a tal vez tener métodos que no sean virtuales puros. Porque el cout logger, por ejemplo, cuando recibe un mensaje ya lo saca en pantalla. Y entonces el finalizar no necesita hacer nada. Así que yo podría decir acá que, bueno, si la clase de abajo no quiere hacer nada al momento de finalizar, que no lo haga. Algo tiene que hacer con el mensaje. Pero depende qué haga con el mensaje, a lo mejor cuando termina no necesita hacer nada. Entonces, yo puedo poner igual a 0 y obligar a que me implementen un finalizar en blanco, o puedo dejar un finalizar en blanco como diciendo si alguna clase no lo necesita, no tiene la obligación de hacerlo. Cualquiera de las dos vale. Y lo mismo con el otro, que creo que era vector logger. Sí. El otro graba en un vector, entonces lo que voy a tener acá es un vector de string. Y acá en realidad, cuando llega un mensaje, lo metemos en el vector. Cuando el procesamiento finaliza, ahí mostramos todos los mensajes. ¿Sí? El cout directamente va mostrando, el vector va guardando en un vector y después muestra todo junto. Entonces, son más o menos como el obtener ecuación y el pertenece de recién. Un par de métodos virtuales que los prometo en una clase base. ¿Para qué? Para que una función pueda trabajar con cualquier hija sabiendo que sea cual sea la hija, por lo menos todos métodos los va a tener. Y bueno, luego las implementaciones. La que muestra o la que arma el vector. Y en el main, si yo quiero un main para encontrar, ¿cuánto me pedía que encuentre? Los 10 mejores para otorgarle las becas. La función se llama beneficiados. Yo voy a tener que llamar a obtener beneficiado diciéndole que quiero 10 y que quiero que loguee con alguna de aquellas dos. ¿Sí? Entonces acá va a ser lo mismo que hicimos con las rectas. Le voy a preguntar al usuario, le mostraré un menú que diga 1 loguear con cout, 2 loguear con vector. Y entonces, de acuerdo a que elija, hago un new o hago otro. Si elige 1, hago new cout logger. Si elige 2, hago new vector logger. Se lo paso, como usé referencia, lo tengo que... Si recibiera un puntero va así, si recibe una referencia hay que referenciar el puntero. Y me tengo que acordar de liberar la memoria cuando esto haya terminado. La función me... No, está bien, listo. Esta función ya carga de un archivo los datos, hace todo el procesamiento, lo guarda en otro y termina. Mientras va haciendo el procesamiento, estas dos clases van registrando lo que va pasando. No lo voy a poder probar porque me van a faltar estas funciones. ¿Sí? Esto hago de cuenta que existe. Veremos cómo hacerlo en el segundo parcial. Por ahora simplemente hacemos de cuenta que esto existe y nosotros tenemos que implementar nada más que la parte del logger.
No sé si quedó más o menos claro. En la clase base entonces prometo los métodos que cuando es así que tengo un código cliente de ejemplo, me fijo acá para qué usan la clase y deduzco cuáles son los métodos que tiene que tener la base. En algunos casos habrá un código que ustedes lo pueden deducir, en otros casos tienen que hacer ustedes el código. Profe, Sí, en la clase hija, ¿tenés que poner el destructor? O sea, si tenés polimorfismo o no. no a menos que tenga una nieta, porque siempre esto es para abajo. Yo acá estoy llamando al delete con un puntero de tipo padre, pero quiero que ejecute la hija. Entonces, cuando el compilador va a buscar el destructor de la base, ahí tiene que estar marcado, che, ojo que esto no es un destructor común, tenés que ir para abajo en la jerarquía. Porque acá estoy haciéndole delete a la base. Entonces, cuando viene acá y encuentra la palabra virtual, ahí se aviva de que no tiene que hacer solamente esto, sino que tiene que venir a ver si hay algo acá abajo. Estas deberían tener a su vez su destructor virtual si hubiese algo abajo de estas. Si alguien heredado un tercer nivel de herencia y heredás de ese outlogger, bueno, entonces esta necesita tener el destructor virtual. Si nadie va a heredar de estas, que incluso algunos le ponen la palabrita final, como para indicar que este es el final de la jerarquía de herencia, que ya nadie más va a heredar de acá, no hace falta entonces no hace falta que esto tenga los métodos virtuales ni nada. Siempre el virtual es cuando con un puntero de ese tipo en realidad estoy invocando un método para abajo. Entonces tiene que haber un para abajo. Sería el caso del perro que se saca las pulgas. O sea, ¿cómo es? Del ejercicio del animal. ¿Puede ser? No me acuerdo, me parece que era un solo nivel de herencia ahí. Ok. O sea, yo acá tengo, ponele en el caso de animal, si esta es mi clase base y yo con un puntero a esta clase voy a llamar al destructor y en realidad está apuntando a un tipo específico, animal, qué sé yo, a un mamífero. Si yo con un puntero animal quiero que me lleve al destructor de mamífero, animal tiene que tener el destructor virtual. ¿En qué caso acá quiero un destructor virtual? Cuando, por ejemplo, hay, no sé, un perro, hay un nuevo nivel de herencia y en alguna situación yo puedo tener un puntero de mamífero, pero en realidad es un perro. Cuando yo le hago delete, quiero que me lleve al destructor de perro. Entonces, por eso digo que la jerarquía de herencia sigue para abajo. En cambio, cuando yo le pongo una clase final, como hice recién, o que es simplemente para aclarar, pero si no está, puede ser igual. Estoy diciendo acá ya no puede haber más nada abajo. ¿Sí? Si abajo no hay nada, que así lo explicité, pero aunque no estuviera explícito, si de todas formas abajo no hay nada, no necesito poner ningún virtual. Porque siempre el virtual funciona para abajo. Si ya estoy abajo de todo, no tiene sentido. El caso del perro con las pulgas era un caso donde claramente la base necesitaba el destructor virtual, porque si no el vector de pulgas no se eliminaba. Acá también, aunque no haya un destructor explícito, necesito que se venga el destructor para abajo. Porque si bien acá yo no lo explicité, por ejemplo, este vector hay que destruirlo. ¿Sí? Como parte de la destrucción de esta herencia, se tiene que hacer el delete de este vector. Entonces, aunque no esté explícito, igual a veces se necesita ir para abajo. Por eso tiene que estar siempre. Entonces ese era un caso donde se notaba bien claro si faltaba, pero no creo que no era un caso donde haya 3 niveles de herencia. En este ejercicio la verdad que la mayoría se mareó un poco entendiendo esta función. Que en esta función no había que hacer nada. O sea,
La función ya estaba hecho y lo único que estaba resaltado era cómo la función utilizaba a la clase. Entonces ustedes tenían que hacer una clase que se puede usar de esa manera. Y el de la tarde fue muy parecido. El de la tarde era un indicador de progreso que le íbamos diciendo cuántos pasos iban a hacer y a medida que el algoritmo iba avanzando iba avisando que iba completando cada paso. Y entonces esto puede poner paso 1 de 10 o puede poner 20% o puede, qué sé yo, distintas formas de mostrarle al usuario el progreso que llevamos. Pero básicamente era la misma idea. Ahí tienen otro ejemplo parecido para que hagan ustedes si quieren practicar. No sé si queda alguna otra duda. Si no, los otros dos que veo que preguntaron en el chat son el tercero y el intercala. El tercero del segundo parcial debe ser de acá. Matilde. Pero lo puedo hacer, pero me tiene una advertencia cuando de la composición. Perdón, no, estaba muy bajito y no te escuché. Que me tiene una advertencia cuando hago la composición. Lo puedo hacer el ejercicio. ¿Y qué dice la advertencia? Que se va a inicializar después. Mira, ¿te puedo pasar el código? No, pero tanto tiempo. Sí. Si quedó alguna pregunta pendiente de cerremos este antes, ¿no? Yo empecé a buscar el otro porque nadie decía nada, pero si tienen alguna pregunta pendiente. A ver que tira. Esto por ahora es inofensivo. Estas advertencias es cuando no coincide el orden que pusiste las cosas acá con el orden en que están acá. La advertencia te está diciendo, por ejemplo acá, que altura se va a inicializar después. Si altura vuelve a initialize after después. Y seguramente acá te dice de qué, después de base. Altura se va a inicializar después de base cuando lo inicialices acá. Y te marcaba esta línea. Y todos son parecidos. Hay que ponerlo en orden. Sí, usualmente lo que uno hace es ponerlo en el mismo orden que declaraste los argumentos. En este caso va a andar bien igual porque no hay uno que dependa de otro. Sería un problema si vos acá haces algo de este estilo. Vos decís, bueno, inicializo la base y luego la altura en función de la base. Si fuese mentira que ese es el verdadero orden de inicialización, esto sería un error. Porque si primero se inicializa la altura, se inicializa con basura y después la base. Entonces, por eso el compilador cuando no lo pones en orden te advierte. Porque si hubiera una dependencia estaría funcionando mal. Pero como acá son dos valores independientes, no va a ser un error. Pero está bueno ordenarlo para que el warning no joda. Muy bien. Gracias. Bueno, y el otro que preguntaron en el chat es otra vez el de intercala. No sé si me salté algo, avísenme si no. El de intercala, que creo que era el primero. Sí. Recibo dos vectores
Y tengo que generar uno nuevo que tenga los valores de estos dos vectores intercalados. O sea, si yo en el main tengo dos vectores, uno con números pares y otro con números impares, vectores, la idea es que yo genere un nuevo vector mediante esta función. Le pido que me intercale esos dos vectores y me debería dar un nuevo vector que debería haber acá, donde agarro un elemento de cada vector. Va intercalando el primero de este, luego el primero de este, luego el segundo de este, el segundo de este, y así. Va tomando uno de cada. Si un vector es más cortito que el otro, bueno, intercala hasta donde puede y después va a seguir todo de un mismo vector. O sea, los 6 primeros van a ser intercalados y después estos dos, bueno, van a venir esos dos así como están porque ya no hay más para intercalar. Esa era un poco la idea de este ejercicio. Si acá voy a generar un nuevo vector, seguramente esto va a ser un new, y entonces alguien le va a tener que hacer un delete. ¿Sí? Porque acá adentro, al hacer un nuevo vector, va a ser un new. ¿Qué más puedo decir del main? Este tamaño, acuérdense que a partir de un vector no puedo saber su tamaño. Entonces tengo dos problemas. La función no va a saber los tamaños de los vectores originales si yo solamente le doy esto. Le estoy diciendo dónde empieza, pero no va a tener ni la más pálida idea de dónde termina. Entonces, yo voy a decir que el vector 1 tenía 5 elementos, que el vector 2 tenía 3, y se lo voy a tener que decir a la función. Si a la función no le digo cuántos elementos tiene o dónde termina, no va a saber. El puntero me dice dónde empieza, pero nada más. Entonces, algo más le tengo que dar a esta función. Y finalmente, bueno, el tamaño del vector nuevo, si el intercalado está bien, no hace falta que me lo diga la función porque es la suma de los tamaños que le pasé. Sé que la función va a tener que generar un vector de este tamaño sí o sí. Lo que me tiene que decir la función es, bueno, ¿dónde fue a parar ese vector? Para que yo lo pueda mostrar. Y entonces esta función devuelve un puntero, tiene que crear ese vector nuevo con el tamaño suficiente para guardar todos los que había en uno y todos los que había en otro, acomodarlos como corresponda y devolver ese vector. ¿Sí? Y para acomodarlo había un montón de formas de hacerlo. Yo le subí uno y yo dije, bueno, tomo el tamaño más largo, entre n1 y n2, o sea, acá por ejemplo, entre 3 y 5, esto me va a dar 5. Hago 5 iteraciones. Si los dos vectores midieran 5, vamos a poner un contador en 0, si los dos vectores midieran 5, yo podría ir agarrando un elemento de cada uno y copiándolo a mi resultado. Agarro el 0 y lo pongo en la posición 0 del vector nuevo y ahora pongo el contador en 1. Entonces cuando agarro este lo pongo en la posición 1 del vector nuevo y ahora el contador al hacerle más pasó a ser 2. Podemos escribir así si queda más claro. Copio un elemento de un vector y sumo el contador que me va diciendo dónde ir guardando en el vector nuevo. Lo mismo con el otro. Si los dos vectores tuvieran el mismo tamaño, esto ya funciona. Si un vector es más chico que otro, en algún momento, cuando este índice llegue a 3 o a 4, ya no va a ser válido para B2. Entonces, en algún momento uno de estos dos vectores se va a acabar. Eso yo puse un if.
que solamente voy a copiar desde B1 si todavía no se me acabó B1 y lo mismo con B2. Solamente voy a copiar desde B2 si todavía no se acabó. Acá, por ejemplo, donde B1 mide 5, esto me va a dar 5, así que este me va a dar verdadero en todas las iteraciones y en todas las iteraciones voy a estar agregando un elemento de B1. Pero este mide 3. Entonces esto en las 3 primeras iteraciones me va a dar verdadero y voy a intercalar los 3 primeros elementos de B1. En las 2 últimas iteraciones esto me va a dar falso y no voy a poner nada. Eso al final me van a quedar 2 elementos de B2, perdón, 2 elementos de B1 consecutivos. Esa era una forma de hacerlo, que era por ahí la forma más corta, a mi gusto, pero lo podían hacer de muchas otras formas, qué sé yo, hubo gente que directamente planteó todas las alternativas y dijo, bueno, si el más grande es B1, entonces primero, creo que esto va seguro. Si el más grande es B1, primero voy tomando uno de cada. Acá no necesito el if. ¿Sí? 5 mayor a 3. Ok. Voy hasta 3, intercalando uno de cada uno. Y luego, de 3 a 5, lo que me quedó en B1. Por el falso, si la cosa hubiese sido al revés, bueno, exactamente lo mismo, pero este ahora va a ser N1, este va a ser N... No sé por qué puse N3 acá. Ahí. Si el más grande hubiese sido N2, bueno, hasta N1 voy tomando uno de cada uno y luego de N1 hasta N2, que era el más grande, lo que me queda de B2. Sea cual sea la forma que eligieron, después el enunciado me dice que no use los corchetes, que use aritmética de puntero. Para mí lo más fácil siempre es plantearlo como hacíamos fundamento, con los corchetes, asegurarnos de que ande bien, y una vez que ande bien, voy a volver a la versión cortita, que me entre todo en una pantalla, me fijo si anda bien, y una vez que me convenzo de que anda bien, cambio los accesos por aritmética de puntero. BJ se convierte en asterisco B más J. Este reemplazo es como que es automático, medio que ni hay que pensarlo. No debería ser una complicación esto. Planteo el algoritmo con corchetes, si anda bien, este reemplazo es automático. Siempre que diga una cosa y entre corchetes otra, lo convierto en asterisco una cosa más otra. Tengo que hacer lo mismo en el main, bueno, esto se convierte en asterisco B más I. No hace falta que cuando pienso la lógica me complique con aritmética de puntero. Mi recomendación es, primero háganlo sin y una vez que anda lo modifican. Pero bueno, ahí queda entonces. Muchos se trabaron en esta parte, pero esto es más un problema de fundamentos que de objetos. Si bien, bueno, les va a bajar punto porque no cumple con la consigna, a objetos la parte más interesante es la del manejo de memoria. La de reservar bien la memoria, asegurarse de hacer el delete. Este tema de que con el vector no puedo saber hasta dónde llega y entonces le tengo que pasar o un tamaño, o un segundo puntero, algo, para resolver ese problema. Y bueno, y finalmente lo de aritmética de punteros, que debería ser lo más fácil porque es mecánico. ¿Se entendió? Es como que sobre lo que explico están repreguntando muy poco. Y es raro. Usualmente no se entiende de una, sino que... Pero bueno, mientras ustedes no me frenen, yo avanzo. Así que pregunten, interrumpan y pregunten todo lo que haga falta.
El siguiente que me pidieron es el 2 del recuperatorio. Si de esto no hay mucha duda, sigo avanzando. Los códigos después, si quieren, se los mando por el foro. Igual ya los habíamos hecho algunos de estos. El de la recta estaba hecho y el intercala también. Por ahí este es nuevo. Bueno, si no hay preguntas, me dijeron el 2 del recuperatorio. ¿Cuál Profe, era el 2? Sí. tenemos una duda, pero no es un ejercicio, es más general. Si a un constructor, o sea, sí o sí tenemos que inicializar todos los atributos, o podemos dejar uno sin. Suponete tenemos Poder atributos. podés, deber no. Sí, podés dejar, no te va a obligar el compilador. Casi siempre es un error. Es como que la clase siempre con el constructor se tiene que garantizar de que, aparte de un estado inicial válido, si vos dejás basura luego del constructor, puede que algunos métodos de la clase después no funcionen bien. Claro, Entonces, en específico teníamos por ejemplo un string, un entero y un vector. Bueno, en mi constructor metíamos el string, también el entero, y el vector en realidad después le hacíamos un pushback, pero en un método aparte. pero ese vector no está sin inicializar. Ese vector está inicializado porque ese vector está construido con su constructor por defecto. Y entonces tiene su tamaño en 0 y tiene su puntero en nulo. No es lo mismo. Es bueno el ejemplo. Qué sé yo, en una clase donde, por ejemplo, la del curso, qué sé yo, donde vos tenés el curso y el vector de alumnos no lo vas a pasar en el constructor, sino que después vas a tener un, qué sé yo, agregar alumno, y que le vas pasando los alumnos y este lo va agregando al vector. Claro, era justo un ejemplo muy parecido, creo que era un examen con un ejercicio. Acá está Pero usando claro, composición porque vector es una clase. Y esta clase tiene un constructor que lo que sea que haya acá dentro de vector lo va a inicializar. Imagínate que vos no tuvieras la clase vector y te lo hacías a pata. Como decía por ahí el ejemplo de la guía 1. Tengo un arreglo dinámico donde yo digo, bueno, un puntero para los datos y un entero para el tamaño. Entonces, yo adentro de mi clase uso esto. Acá yo no puedo evitar inicializarlo, porque si no, cuando yo tenga que agregar, necesito saber si ya hay memoria reservada o no, necesito saber cuántos alumnos hay o cuánto espacio hay para saber dónde poner el nuevo alumno. Entonces, obviamente que poder puedo en el sentido de que si al constructor no le inicializo todo, compila igual, pero normalmente es un error de lógica. Casi siempre, sobre todo en algo que se va acumulando. Distinto sería que vos me digas que por alguna cuestión, usualmente la cuestión suele ser, voy a hacer composición o herencia y no sé usar el tema de los 2 puntos para inicializar. Usualmente culpa de esto, o sea, acá uno haría algo del estilo de, voy a inicializar un curso para cierta cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, este es n y p es new alumno de n, por ejemplo. Y pasa que a lo mejor en una herencia, en una composición, no le sale lo de llamar al constructor y entonces me reemplazan esto por, qué sé yo, algo así, ¿no? Como que lo hacemos en 2 partes. Y entonces, bueno, cuando construyo el curso queda todo en basura porque después hay que llamar a inicializar y se arregla. Esto tiene algún sentido, por eso el compilador te lo va a dejar hacer. Pero esta clase por ahí es mucho más peligrosa de usar que la otra, que esta versión. En esta clase te podés olvidar de llamar a inicializar y si llegás a usar el puntero o el entero, haces macana porque es basura. Podés llamar a inicializar 2 veces.
Y entonces si haces un segundo new, el primero no le hiciste delete, qué sé yo, es como más propenso a meter la pata. Entonces, casi siempre que dejes algo sin inicializar, lo más probable es o que metiste la pata o que es un diseño que a lo mejor no está del todo mal, pero hay que usarlo con cuidado, es más peligroso. Pero lo segundo que digo es, ojo, no todo lo que no inicializás está sin inicializar. Porque sí, en el vector STL es como que vos tenés garantizado que si vos no decís nada, acá empezás con null y con cero. Y el constructor por defecto del vector hace esto internamente. Entonces no es que no está inicializado. Que no tuviste vos que tomarte el trabajo de explicitarlo, pero inicializado está. Profe, Sí. ¿por qué alumno está como puntero? Porque iba a tener muchos para poder hacer un new de un arreglo. ¿Y se puede hacer un vector de alumnos? Sí, claro, yo inicialmente dije normal, si a mí no me obligan a hacer el Ah, puntero a pata, jamás haría el puntero, haría un vector. Este en vector, el por tener ejercicio dice. ni sé qué ejercicio estoy inventando, o sea, me preguntaron por el hecho de no inicializar en un constructor. Y entonces yo digo, si vos tenés un constructor así, un vector así, no es que no lo estás inicializando. Está inicializando con el constructor por defecto de la clase vector, aunque vos no lo digas. Entonces, Ah, no es un error porque sí está inicializado. Ahora, si vos en lugar, fue simplemente para dar un ejemplo donde sí sería obligatorio que lo inicialices. Si vos por alguna razón, en lugar de usar un vector, tenés datos que no se inicializan solo, que no son clases, que son responsabilidad tuya, y ahí sí probablemente sea un error o mínimamente un peligro, abrir la puerta, meter la pata que no esté inicializado. Y es como que uno acá, por las dudas, de última, si no sabes con qué inicializarlo, le pones null y 0, o menos 1, o algo que te delate claramente que esto falta inicializar y no basura que por ahí pasa sin que te des cuenta. Entonces, bueno, para las variables, entre comillas, simples, todo lo que sea puntero, o lo que sean entero, flotante, doble, lo que aparece en azul, digamos, es lo que vos tenés que inicializar si no queda en basura. Ahora, todo lo que sea clase, si vos no decís nada, va a usar su constructor por default. Así que sí está inicializado. Profe, ¿las clases siempre traen un destructor? O sea, no hay necesidad de ponerlo, salvo que sea... Cuando yo no digo nada es equivalente a esto, ¿sí? Que no hace falta ponerlo, ¿sí? Y que si yo lo pongo, lo que yo ponga acá es parte del proceso de destrucción. Porque el proceso de destrucción de la clase también involucra, por ejemplo, el destructor de vector. ¿Sí? Entonces, en una clase, primero, cuando se construye, primero se construye, si es herencia, la base. Luego, si hay composición, se construyen los componentes. Y una vez que tanto la base como los componentes están listos, recién ahí se ejecuta el código que yo diga acá adentro. El proceso de destrucción es exactamente el inverso. Primero se ejecuta lo que yo diga acá adentro, después se destruyen los componentes y si había una base, después se destruye la base. Sí, pero se ejecutan constructores y destructores para todo lo que involucre la clase. Y en general lo que yo pongo acá adentro es una partecita de eso. Si acá por algún motivo hubiera, como dije recién, un puntero, bueno, yo me encargaría de ese puntero, pero todo lo demás, lo que sean clases componentes o clases bases, se encargaría automáticamente el compilador. Por eso digo que aunque no lo ponga o si lo pongo vacío parece que no fuera necesario, por los componentes o por la base casi siempre es necesario. Aunque no lo ponga, sí, si yo si acá no tengo que poner nada, ni lo pongo a menos que necesite hacerlo virtual.
El único caso donde lo pongo, aunque esté vacío, es cuando quiero cambiarle el prototipo. ¿Sí? Porque no lo pongo para cambiar lo que hay acá adentro, sino que lo pongo para cambiar el prototipo, para agregar el virtual. Que es lo que nos pasó en todos los ejemplos de polimorfismo. Profe, una consulta. Sí. ¿El constructor se puede activar o activar, por ejemplo, a pata? Tipo como un método cualquiera. Debería decirte que no. Técnicamente se puede, no lo hagas. Bueno, No bueno, está pensado para que lo hagas. claro, claro. Volviendo al ejemplo, el constructor siempre asume que vos partís de nada, de basura. Si vos acá tenías, qué sé yo, un puntero, donde si tenés un puntero, seguramente tu clase sea responsable de inicializar esa memoria. Si vos volvés a llamar al constructor, volvés a hacer un new y tenés un segundo lugar en la memoria y el primero quedó perdido. Ya nadie le apunta, pero nadie le hizo el delete. Entonces, en el main vos tenés uno de 10 y ahora querés asignarle 11, hace esto. Construí otro objeto que tenga 11 y reemplazá el objeto original. Pero acá no estás reconstruyendo el mismo, estás construyendo otro. Luego el operador de copia se va a encargar de, al original, asignarle lo mismo que ese segundo. O sea, estás construyendo uno nuevo para reemplazar al original, no reconstruyendo el original. Reconstruir el original te haría que se haga un nuevo new sin haber hecho delete al primero. En cambio, lo que estamos haciendo acá pasaría por el constructor de copia. Donde el constructor de copia difiere en que primero hace el delete y luego se copia lo que sea que haya que copiar. Acá para que esto funcione necesitaría como darme el tamaño para entonces poder obtener el tamaño. Entonces, qué sé yo, haríamos un new acá también, pero previamente habiendo hecho el delete. Mientras que si vos directamente pasás por acá, te comes el delete. Entonces probablemente no lo veas nunca. Se puede, hay un código para invocar al constructor, pero probablemente no lo veas usado nunca. Se usa en casos muy raros que nosotros no vamos a ver. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Bueno, habían pedido este, ¿no es cierto? Andrés, creo. Sí, yo había pedido eso, profe. Sí, Bueno. ¿A qué hora va a ser el parcial? En los horarios de clase. El que curse a la mañana se conecta, creo que a las 8, el que curse a la 1. Si alguno por trabajo tiene que cambiarse de comisión por un martes, no pasa nada. O sea, vengan a uno de los dos horarios. Pero Pablo. va a haber dos temas en cada uno en cada horario de clase. Sí. Disculpa, preguntaron en el grupo de programación si no hacen el parcial mañana, tienen derecho al recuperatorio. Sí. Es como Sí. si no lo hubieran aprobado, no pasa nada. Listo, gracias. ¿Cuánto dura el parcial? 2 horas. Estará pensado para, no sé, 1 hora y media. Y tendrán un poquito más para el que se demore un poco, pero no mucho más de 2 horas. Veremos cómo sale. Si sale medio largo, se puede extender, qué sé yo, 2 horas y cuarto. Si sale medio corto, capaz que en 1 hora y media lo liquida. Son del estilo de esto. Son ejercicios que hay que pensarlos un rato, que llevan su tiempo, pero son 3 ejercicios. ¿Sí? Le calculan 45 minutos cada ejercicio, o 40, que es un tiempo bastante generoso.
probablemente, no sé, el de polimorfismo le lleve los 45 o 50 minutos, pero a lo mejor el de puntero lo hacen en 20. En promedio, entre 1 hora y media y 2 tendría que estar súper bien. Durante el parcial vamos a dejar un link abierto. Yo voy a usar el mismo que uso para la teoría, para que hagan consulta. Y ahí sí, no hay problema que no tengan micrófono o cámara. De última se conectan y escriben por el chat, no hay problema. Bueno, este es parecido a los primeros que hicimos. Tengo una clase para representar un viaje, tengo que hacer una clase con la información de origen, destino, qué medio de transporte y cuántos kilómetros. Y luego tengo que hacer 3 herencias para 3 medios de transporte específicos, avión, auto, colectivo, que me permitan calcular el tiempo del viaje. Y el tiempo es lo que se calcula muy distinto si vamos en auto, que si vamos en avión, que si vamos en colectivo. Entonces, tengo la clase de viaje, le llama así. Viaje tiene origen, destino, el medio de transporte y la distancia. Cuando creo un viaje, debería decir desde dónde hasta dónde. ¿Por qué medio? ¿Qué distancia? Y bueno, con eso inicializo. Destino test. Y después tendré, si la hago completa, métodos para consultar estas cosas. ¿Sí? Si le quiero preguntar a una instancia desde dónde parte ese viaje, que me lo diga. Hacia dónde. Por qué medio y qué distancia. Distancia, medio, destino. O sea, acá simplemente una clase que esto, si no avanzáramos de acá, podría ser directamente un struct, porque la clase no está haciendo nada más que guardar datos. Que guarde y permita consultar ciudad, destino, medio y distancia. Si acá me pide que sea una clase, ¿por qué? Porque después, bueno, le vamos a agregar polimorfismo. Tengo que implementar 3 clases que representen viajes, no en cualquier cosa, sino que en particular una en avión, otra en auto, otra en colectivo. Y lo que me dice es que cada una calcula el tiempo de forma diferente. Entonces, las clases particulares van a poder calcular el tiempo, pero de forma diferente. Así que exactamente cómo le calculo cuánto me va a llevar el viaje no lo puedo hacer en la clase base, sino que es la parte que van a resolver cada una de las hijas. Entonces, no sé, viaje en auto es un tipo de viaje donde vamos a decir, para el viaje en auto, vamos a decir de dónde hasta dónde vamos, pero no voy a decir el medio de transporte. ¿Sí? Cuando yo le pase esta información a la clase base, origen, destino, auto, distancia. ¿Sí? A la clase base, si el viaje es en auto, bueno, le tengo que pasar fijo auto. No tiene sentido que en el main me tengan que decir 2 veces que voy en auto. Cuando en el main dicen viaje en auto, por ahí lo aclaro porque lo hicieron en el parcial, muchos cometieron este error. Me voy de Santa Fe a Paraná en auto y son, no sé, 40 kilómetros.
Acá ya dije que era en auto. Así que, y aparte no tendría sentido decir viaje en auto y acá pongo bicicleta. Si voy en auto, voy en auto. Entonces, correctamente en el main lo usaría así. No tendría que repetir que es en auto porque eso ya estaría fijo en el tipo de dato. Y van a tener, dijimos, una manera de calcular el tiempo de viaje propia de cada tipo de viaje. En auto me dice que, bueno, si voy a 110, distancia sobre 110 es el tiempo que voy andando, pero tengo que agregar unos descansos en el medio para no manejar si el viaje fuera largo. Entonces cada una hora, a 110 kilómetros, paro a descansar un ratito. Para tomar un café, qué sé yo, paro 30 minutos. Igual esta fórmula es la que la copio y la pego, ¿no? Es la que me dan acá. Bajando a 110, y esto está mal. Cada 2 horas debería ser así. Cada 220 kilómetros paro a descansar. Claro, Toma ahí de dirección. me da mal el cálculo. Sí, si es cada 2 horas, es cada 220 kilómetros. Y lo mismo para las otras. El avión no para, pero tiene un montón de tiempo de preembarque y despacho y demás. Así que hay que estar 2 horas antes y después vuela, literalmente, todo el trayecto. Y el colectivo es lo más directo, no para ni te hace llegar antes. Caes a la hora de salida y va derecho. Entonces, un poco esa era la lógica que cambiaban las fórmulas. El detalle es que yo acá no voy a poder acceder a distancia a menos que lo haga protegido, porque si esto es privado, la distancia no la veo, o a menos que lo haga a través del método público. Acá no necesito hacerlo protegido porque en realidad no veo distancia, pero sí veo el ver distancia. Y entonces puedo acceder a través de eso. Cualquiera de las dos soluciones que hubieran hecho, o hacerlo protegido o utilizar el método público, cualquiera de las dos funcionaba. Entonces, por completitud, vamos a poner en avión donde acá era 900 km por hora más 2 horas de preembarque. Falta el punto y coma. Y en colectivo es 90 km por hora sin pausas. Entonces ahí tengo las 3 herencias que el 90% de la responsabilidad de la clase se la delego a la base. Acá sí la base guarda y hace cosas. Guarda y permite consultar los datos. Y lo único que hace la hija es el cálculo del tiempo. Entonces ahí tengo las 3 herencias. Y ahora me dice que, bueno, si yo planifico, no sé, unas vacaciones donde tengo que hacer un montón de viajes, una parte en colo, una parte en avión, una parte en auto, lo que sea, quiero una función que yo le pase todos esos tramos y me diga el tiempo total que voy a estar viajando. ¿Sí? Y la tengo que probar con un ejemplo. Entonces, por ejemplo, voy a copiar esto porque me lo voy a olvidar. Vamos primero al main. Acá me dice que un programa cliente genera un vector con 3 viajes. Si voy a usar polimorfismo, no puede ser un vector de viaje. De hecho, ni siquiera va a compilar, sino que tiene que ser de puntero a viaje. Voy a hacer 3 pushback.
Y entonces voy a meter la primer parte del viaje dice de Rosario a Paraná en auto. Entonces, primero va un viaje en auto, Rosario, Paraná, 200 kilómetros. Estos datos eran más o menos reales y estoy seguro que está al revés. No importa. Este Rosario en auto. Rosario, me tomo un avión. Entonces, el tramo Rosario-Buenos Aires es de 400 kilómetros. Hago en avión. Y... No, estaba bien entonces. No me hagan caso, no importa cuán real es el ejemplo. Y el pushback de la última parte, cuando me vuelva de Buenos Aires otra vez a Rosario, es un viaje en colectivo. Entonces supongamos que alguien de Rosario se viene primero a pasear a Paraná. Yo en un auto alquilado, acá lo deja, se sube un avión y se va a Buenos Aires y después se quedó sin plata, así que se volvió en colectivo, que es más barato. La gracia es que, como son todos tipos de datos distintos, tienen que tener una base común y yo tengo que guardarlo con punteros a esa base común. Lo mismo que antes hicimos con los distintos tipos de recta o con los distintos tipos de logger. Y entonces la función que me pedía me tenía que decir el tiempo total. Cout. Vas a pasar un montón de horas viajando. Esta función recibirá un vector de viajes, no le va a importar de qué tipo es cada uno, a cada uno le va a preguntar que calcule la distancia y el polimorfismo se encargará de llevar esa pregunta a la implementación que corresponda. Entonces esto me va a devolver tiempos, que dado que los tiempos involucran divisiones, deberían ser reales. Total igual 0. Agarramos cada viaje, cada puntero a viaje que hay en el vector y acumulamos lo que me diga. Calcular tiempo es el método. El vector no lo vamos a modificar para nada, así que tranquilamente podría ser así. Acá simplemente sumamos todos los calcular de todos los viajes. ¿Y qué me va a estar faltando? Si hice todos estos new, tengo que tener sus correspondientes deletes. Entonces tengo que agarrar cada uno de esos punteros que había en el vector y hacerle su delete antes de que mi programa termine. Y así que la segunda parte es esta. Vector de punteros. Cuando es una función, yo digo, puedo recibir un puntero o puedo recibir una referencia. Cuando los voy a poner en un vector, no puedo hacer un vector de referencias. Un vector de referencias no podría cambiar de tamaño, así que no le van a encontrar la vuelta. Tiene que ser un vector de punteros. Y entonces, lo que van a ir agregando en el vector van a ser punteros. Si los hago con new, tengo que hacerle los deletes.
Otra alternativa, tal vez podría haber sido, puede estar bueno discutirla. Si no lo hago con new, tener los tres viajes B1, B2, B3 y armar el vector de puntero a viaje tomando la dirección de B1, la dirección de B2 y la dirección de B3. Entonces, bueno, no los hice con new, no necesito hacer el delete, se van a borrar solos, pero cuando se los pase a la función tienen que ser punteros a base. Así que bueno, tomo cada una de las tres direcciones y las convierto en tres punteros a viaje para poder pasárselo a la función. La función siempre tiene que recibir el concepto más general, el concepto base en esa jerarquía de clases. ¿Por qué el tipo tiene que ser ahí un puntero, sí o sí? Porque si no, si hay un método, si hay como en este caso un método virtual puro, nunca puedo tener un objeto de tipo viaje, porque estaría incompleto, le faltaría algo. Entonces, tengo la clase base, que tiene A, tengo la clase hija, que tiene B, yo acá puedo ser una hija, ser una base y asignarle la hija. Los warnings son porque no inicialicé las cosas, pero no importa, acá puedo hacerlo. Pero cuando yo hago esto, me estoy quedando solamente con A. O sea, la hija en memoria ocupa seguramente 4 bytes, porque tiene nada más que un entero. Perdón, la base. La base tiene nada más que un entero, así que me va a decir que ocupa 4 bytes. La hija tiene dos enteros, uno que heredó y uno que agregó. Así que yo acá debería haber por lo menos 8 bytes. Acá, en la hija 8 bytes, en la base 4. Entonces, es imposible que en 4 bytes guarde algo que mide 8. ¿Qué es lo que va a pasar cuando yo haga esta asignación? Se va a quedar solamente, de toda esta clase, se va a quedar solamente con la parte que heredó de base. Porque esa es la parte que efectivamente puede guardar en B. Y toda la parte que había agregado hija, la perdés. En B te quedás nada más que con la parte que heredó de base. La otra no habría forma de guardarlo simplemente porque no entra. Entonces, si llega a compilar, igual no es lo que queremos. Pero si vos acá tenés un método virtual puro, no va a compilar. Porque te va a decir no podés tener una clase a la que le falta algo. Cuando yo quiera hacer esto, no me deja, acá en la 17, no me deja crear un objeto de tipo abstracto base. ¿Sí? ¿Por qué es abstracto? Porque le falta algo, le falta un método. Acá prometí que este método lo iba a completar la hija. Hasta que no lo complete, no se puede usar esta clase. No voy a poder nunca hacer una instancia de base porque siempre le va a faltar algo. Si no tiene virtuales, o si tiene virtuales pero no son puros, estamos en la situación de antes. Compila, pero ojo, estoy perdiendo todo lo que agregué en la hija si me quedo con la base. Y si tiene un virtual puro, que es el caso en el que teníamos en el ejercicio, donde el calcular tiempo era virtual puro, directamente ni compila. No puedo nunca tener una instancia de la clase base. Puedo tener un puntero a la clase base, pero nunca una instancia, porque no puede haber una base suelta. Puede haber una base como parte de una hija, pero nunca, si es virtual pura, nunca una base suelta.
Que esa era un poco la idea de clase abstracta. Bueno, y los size of no importan. Los tamaños crecieron. Como detalle, los tamaños crecieron, ¿por qué? Porque el compilador tuvo que agregar toda su magia para que ande el polimorfismo. Sí, no es gratis. Cuando yo al compilador le digo, en el código escribo un método de la hija, pero en realidad un método de la base, pero en realidad se llama automáticamente al de la hija. Bueno, ese automático no es gratis, el compilador está agregando su magia. Pero bueno, el tema, volviendo a la pregunta inicial, entonces, tengo que usar puntero o tengo que usar referencia. Esto también vale, que la referencia por dentro es un puntero encubierto. Pero nunca un objeto, porque si no estoy forzando a entrar a presión la parte base y todo lo que agregó la herencia lo estoy perdiendo. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Gracias. Profe, Sí. no sé por qué cuando hago la suma me da demasiado alto. Me sigue como tirando muy alto la fórmula del auto. ¿Están los return bien puestos? Por decir que no hayas puesto, no sé, esto. Que va a compilar, como mucho vas a tener un warning, Sí, está todo. pero va a estar teniendo basura. La Me del da auto. como 100 y pico, me da. Ah, bueno, a alguno también le pasó. Vamos a ver qué me da a mí. Lo voy a tener que hacer todos los includes. El de string, el de cout y el de vector. Es de st. Me olvidé de poner acá que era float. Y la distancia es claro, cambié mal. Ahí está. La distancia es un entero, el tiempo es un flotante. Bárbaro. Sí, 106 parece mucho, ¿no? Vamos a ver qué rayos pasa. Vamos acá. Entonces acá el primero de este vector debería ser el de auto. Entonces, cuando yo acá me meta adentro, caigo en el de auto. Acá la distancia, si avanzo con el que se va metiendo dentro de las funciones, me meto en ver distancia. Y acá la distancia vale 200. Bueno, todas estas divisiones son divisiones de entero. Esto debería dar de menos en vez de más. Acá debería ser... Ahí en para auto no asegurarme de que la sería división esté bien. 110, o porque pusiste 220. En ver distancia. Porque el enunciado decía cada 2 horas. Ah, bien, entonces lo tengo distinto yo. O sea, si vas a 110 y tenés que hacer 220 kilómetros, acá te da 2, que son las 2 Ah, horas bien, bien. básicas. No le di esa Pero el parte. enunciado te dice que cada 2 horas le pongas media hora de descanso. Gracias. Entonces vino por acá la cosa. En el resto Bueno, como que te da alto, la me parece. distancia acá me dio 200 y acá 220 dividido módulo 220 me tiene que dar... Claro, esto está mal. No es módulo. Acá no debería dar problema.
Pero está mal la fórmula, sí, no es módulo. ¿Hay otra que use módulo? No. Un descanso cada media hora es división de enteros acá. Acá sí es división de enteros. Claro, no sé por qué carajo puse módulo. Igual eso en el parcial ni se dan cuenta porque no había que probarlo y medio que había que copiar y pegar a ciegas. Pero claro, está mal la fórmula. Esto es división de enteros. La idea es que yo en 2 horas hago 220 kilómetros. Entonces, por cada 220 kilómetros tengo que poner media hora de descanso. Si el viaje tiene, no sé, 300 kilómetros, esto me da 1, algo, pero como es división de enteros, en realidad me da 1, así que pongo media hora. Si tuviera 500 kilómetros, me daría 2, algo, pero como es división de enteros, me da 2 exacto, 2 veces media hora. Y así sucesivamente. Ahora sí, 7,8 horas viajando tiene más sentido. Entonces, ojo, todas estas divisiones no tienen que ser de enteros. Esta sí. O sea que sí, había un error que no era culpa de ustedes, del enunciado. Medio que lo que ponían acá adentro ni nos fijamos porque era copy-paste del enunciado, ¿no? Lo que uno evalúa en este es por ahí la forma de las clases. Pero sí, para que los datos tengan sentido, acá era dividido y no era módulo. Bien, gracias, Lo voy profe. a corregir. Esa clase de cosas, si surge durante el parcial, las aclaramos. Esa medio que la aclaro o no la aclare, si alguien no se da cuenta, no le influye en el puntaje, así que casi queda lo mismo. Si hay algo importante, sí la aclaramos para todos. Pero no siempre las aclaraciones que hacemos en el parcial quedan anotadas en el enunciado. Si estamos en el aula, la hacemos en el pizarrón. Si estamos acá, no sé, lo miramos por el foro, avisamos por el Zoom. A veces no queda anotado en el enunciado. Entonces puede ser que los enunciados que subo a los 2 años tienen algún error que en el momento aclaramos así medio en vivo, pero no corregimos el enunciado. Por eso puede ser que en los enunciados que estén subidos cada tanto aparece alguna cosita rara. Pero bueno, este ya lo voy a corregir, así el año que viene no vuelvo a tener el mismo problema. Mientras tanto, bueno, no sé si quedó algún otro ejercicio que quieran que discutamos o alguna pregunta sobre este. Yo voy guardando todo esto, así después se los paso por el foro. Hoy es 27. ¿A qué apuntan los punteros del vector? Supongo que en este, ¿no? Yo necesito pasarle a la función un vector que me lleve a 3. O sea, este vector me lleva, debería ser, este es B, ¿no? Bueno, posiciones 0, 1, 2. Cada uno me tiene que llevar a un viaje. Acá tengo otro viaje. Y acá tengo otro viaje. Con la gracia de que el primero era en auto, entonces acá había un método virtual que me llevaba al calcular de auto.
el segundo era en avión, y entonces acá había un método virtual que me llevaba al calcular de avión, y el tercero era en colectivo, y entonces acá había un método virtual que me llevaba al de colectivo. Por ahí las dos versiones que yo hice fue, estos tres objetos pueden estar en el heap, cada uno creado a partir de new, que es lo que quedó comentado, había sido la primera opción, o estos tres objetos pueden estar en el stack. Los tres objetos pueden estar directamente en el main y que se destruyan automáticamente con la llave del main, no importa. De alguna manera yo tengo que lograr poner en memoria, en donde sea, heap o stack, me da igual, mientras que vivan a lo largo de todo el main, estos tres objetos, ¿sí? Un viaje en auto, uno en avión y uno en colectivo, y una vez que los tengo, apuntarlos a los tres desde un mismo vector. Si estos son del main, entonces se van a destruir solos, así que no necesito hacer ningún tipo de delete. O sea, yo en este caso tengo todo esto en el main. Mientras que cuando lo hice con new, esto era lo que vivía en el main, y todo esto, si lo había hecho con new, está todo en el heap, en la parte de memoria dinámica, que esto es lo que se va a borrar automáticamente cuando termine el main, y si esto estaba hecho con new en el heap, a esto le tengo que hacer el delete, porque si no, no se borra. Entonces, si acá hago los news, hago los delete, si acá los hago como variables comunes, se van a destruir solas cuando cierre la llave. Vamos a ponerlo, desmezclarlos, tal vez para que quede más claro. En los dos casos tengo un vector de punteros, en uno los tres new, en otro las tres variables del main. Pero siempre es un vector de puntero. Alguien pregunta por qué el uso de const en los métodos de la clase. Buena costumbre, en el parcial si no ponen ninguno no les vamos a decir nada. Pero es buena costumbre, poniendo el const vos prometés que no vas a modificar a la clase. Por ejemplo, este método no debería modificar, el viaje no debería cambiar por el hecho de que vos calcules su tiempo. El viaje sigue siendo el mismo. El viaje cambia si vos le cambiás el origen, el destino, la distancia, el medio. Pero si vos simplemente preguntás cuánto tarda, el viaje no cambia. Entonces, por eso, todas estas preguntas son const. Prometen de alguna manera no modificar el dis. ¿Qué efecto tiene eso? Una función const no puede modificar nada. Si por error modifico algo, no compila. Dice no, me prometiste const, no te dejo modificar. Por otro lado, una función no const, como sí puede modificar, no la puedo invocar cuando tengo un objeto const. Acá me pasaron un foo constante. Yo no puedo hacer foo.f1, perdón, foo.f2. El f1 me prometió no modificar nada, o sea, es compatible con esto, me lo va a dejar invocar. El f2 no. El f2 podría estar implementado más abajo, yo ni saber de qué se trata, pero el f2 tiene derecho a modificar la clase, así que sería peligroso si prometí no modificarla. Entonces, cuando yo tengo un objeto const, solamente puedo invocar a métodos que tengan el const. Si no lo tienen, no me va a dejar. Así que el const, cuando lo pones, tenés que ponerlo en todos lados. O sea, si se lo pusiste a la función, obligás a ponérselo a los métodos. Porque si no, quedás
en esa situación que no te compila. Ahora, si vos no pones ninguno en ningún lado, pero usás bien la clase, o sea, dijimos que este no había que invocarlo. Si vos la clase la usás bien y no tiene ningún const, 99% de los casos te va a andar igual. Para los ejemplos que hacemos nosotros, si no lo pones va a funcionar igual. Pero en un programa real lo más serio, lo más correcto sería tratar de ponerlo. Por un lado, para que mirando el prototipo quede claro qué método consulta y qué método modifica. Claro para el compilador y claro para el humano que quiere usar la clase sin tener que leer todo el código. Y además porque si el que hace una función cliente sí usa los const y la clase no los tiene, no le va a andar. Que ahora son ustedes mismos los que hacen la clase y el cliente. Entonces, medio que se ponen de acuerdo con ustedes mismos no usarlo y se acabó. Pero después cuando hagan un programa más grande y haya distintas personas trabajando, y bueno, ya no va a ser tan trivial. Siempre ayuda. Profe, en un ejercicio de puntero que estaba repasando, al ponerle el const, me dice que no se puede convertir de int const a int. Con los punteros sucede algo. La pregunta es, ¿qué es constante? ¿El puntero o el dato? ¿O el dato apuntado? El puntero. O sea, yo tengo X. Yo la puedo hacer X igual 42. Obviamente que esto compila. Si esto fuera constante, esto tiene dos errores. Esto no vale. Y si no se le va a poder cambiar valor, dame un valor inicial. Porque después no lo vas a cambiar nunca más. Entonces, eso vale y después si lo quiero modificar ya no. En el caso de los punteros, yo puedo estar diciendo que le apunto a un valor constante, ¿sí? Y acá el puntero puede cambiar. Esto que lo puedo escribir así, o que lo puedo escribir así. Lo importante es que el const esté antes del asterisco. El puntero puede cambiar. Entonces, yo acá tengo un entero i1 que vale 42 y otro i2 que vale 0. Yo puedo apuntarle a i1, hacer algo, y luego apuntarle a i2. Modificar el puntero y ahora voy a ver i2. Veo i1, lo modifico, ahora veo i2. O lo dije exactamente al revés. Me falta el ampersand. Ahí va. Con este const, lo que es constante no es el puntero. La dirección de memoria puede cambiar. Lo que es constante es el dato. Si el const está antes del asterisco, entonces lo que es constante es asterisco P. Asterisco P no es... ¿sí? Acá asterisco P no es la dirección de memoria, sino que asterisco siga la flecha es el dato. Entonces mi mnemotecnia es esa. Si al const lo pongo antes del asterisco, o sea, todo lo que queda después del const es lo que va a ser constante. La expresión asterisco P, que representa el dato, no al puntero, va a ser constante. Lo que no voy a poder hacer con este puntero es modificar el dato. Puedo modificar el puntero, no puedo modificar el dato. Porque acá dije que el dato era constante. Si yo al const lo pongo después del asterisco, ahora es constante P. No asterisco P, es P constante. Entonces, puedo modificar el dato, lo que no puedo es cambiar la dirección de memoria. Acá no puedo hacer que apunte a otro lado, porque yo dije que la flecha iba a ser... vamos a sacar esto para que compile. Yo dije que la flecha iba a ser constante, así que no puedo hacer que apunte a otro lado, pero sí puedo modificar el dato.
Entonces, primero estaba en 42, lo modifiqué y lo puse en 0. Ni lo usé. Y si En yo quiero realidad que ni el el problema que yo puntero ni el tenía, dato, tengo que poner const por todos lados. Hay dos const. Uno que puede estar antes o después del int, no importa. La diferencia es si está antes o después del asterisco. Pero por ahí con punteros es un poco más engorroso diferenciar eso. Diferenciar qué es lo que está siendo constante. en realidad yo me refería a una función en la que yo le paso un puntero, o sea, un arreglo dinámico como constante porque solamente tengo que buscar un elemento y al momento del return me dice que no se puede convertir de const int a int. ¿Tenés el código para mostrármelo? Sí, sí. Pasame y lo vemos. Y bueno, ahí está. Es justamente lo que... Acá... Ah, bueno, Jitsi. Cambió esto por un iconito, pero imagino que habrá sido algo así. Acá recibís un arreglo constante y querés devolver un puntero que no es constante. Entonces, si lo tuyo fuera legal, yo podría tener un arreglo inmodificable y podría decirle, buscame el 5 y ahora a través de este puntero modificame el 5 y ponele un 0. ¿Sí? Este arreglo no se puede modificar. Acá tampoco. Pero si vos me lo querés devolver como modificable, estarías rompiendo esa regla. Sí, te di un arreglo que no era modificable y me devolviste un puntero para que lo modifique. No, si no es modificable, el puntero que te devuelva, si le va a apuntar a ese objeto, tampoco te tiene que permitir modificarlo. Entonces, como que hay que ponerlo acá también. Porque si no estarías haciendo trampa, estarías convirtiendo implícitamente al hacer este return un puntero no modificable en uno que sí es modificable. Y entonces estarías rompiendo esa promesa de no se puede modificar. ¿Se entiende? Sí, sí. Por eso, si en el parcial reniegan con los cons, olvídense. El que está acostumbrado a usarlos, mejor que los use, pero por ahí si no están acostumbrados, no es para que renieguen con eso ahora a último momento. Olvídense de los cons y lo aprenden más adelante. Porque si no van a perder media hora buscando un error de compilación que a lo mejor en el parcial te bajaba 2 puntos de 30. No significaba nada, pero te hizo perder media hora y no terminaste el ejercicio. Así que, y en general, no se obsesionen por ahí con un error de compilación. ¿Sí? La forma de calificarlo no es ejecutarlo a ver si anda o no anda. Nosotros leemos el código y no lo ejecutamos, ni probamos compilarlo. Así que hagan de cuenta que es en papel en ese sentido y por ahí no pierdan tiempo de más. Obviamente que muchos de los errores les van a dar pistas que realmente les sirvan para corregir cosas importantes, pero por ahí si se traban con algún error medio raro, no se empecinen en perder una hora en una línea. Sí, esa era mi única duda. Gracias, profe. Bueno, de nada.
Bueno, no sé si los demás tienen alguna duda. Si no, ya cortamos acá. Bueno, nos vemos mañana entonces, por lo menos con los que rindan a la tarde.